para dar y para recibir palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos, pastor? Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Más que listos, hermano. Aleluya. Bueno, pues va a estar la enseñanza ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, si nos alcanza el tiempo. Y el título de la enseñanza, ¿a quién le sirves? ¿A quién usted y yo le servimos? Cada uno de nosotros debemos de estar seguros a quiénes servimos. Muchos están conscientes de que le sirven al diablo. Amén, hermano. Amén, es correcto. Y ellos lo proclaman y dicen que son ministros de Satanás. Y eso está lleno de testimonios de eso. Entonces, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve usted? ¿A quién le sirvo yo? Y ese es el tema de ahora. Y hermano, pues Alberto, como siempre, nos metemos primero en el título para darle una desglosada. Y luego es exactamente la introducción. Y la misma cuestión se lo hago a usted, hermano Alberto. ¿A quién usted le sirve espiritualmente, naturalmente? Amén, gloria al Señor. Bueno, le servimos al Dios Todopoderoso, el ¿Quién creador es, de hermano? los cielos y de Aleluya. la tierra, el alfa, el omega, el Aleluya. principio, el fin, Ándale. el que es, el que era, el que ha de venir, No, pues por ya. los siglos de los siglos. Amén. No hay otro, pastor. No, pues ya serviste toda la mesa, hermano. Pero lo hermoso, cuestiona al hermano para que él confirme y haga la gran diferencia a quién él le servía antes. Hermano Alberto, ¿a quién le servía usted antes? Abra su mente, abra su corazón y díganos, denos una idea a quién usted creía que le servía. A ver. Amén, gloria al Señor. Bueno, nos hacíamos proclamar buenas personas, ¿verdad? O cristianos, O católicos. Católicos, pero verdaderamente nunca De lengua, católico de ni lengua, nada, de como un porque yo no practicaba la religión católica. Nomás Que mi de- padre ¿no? me Ni yo. ¿Te inculcó? me inculcaron, ¿verdad? Amén. Yo era un instrumento de Satanás totalmente, le servía a Satanás, Igual que yo, hermano. practicaba y hacía las obras de Satanás. Amén, por eso El estamos engaño, juntos. la Amén. mentira, el adulterio, la fornicación, Todo. borrachera, todo lo que hablan los espíritus de la carne en el libro de Gálatas. Amén. Todo eso era lo que su servidor, el hermano Alberto Muñoz, practicaba Amén. antes de conocer a mi Creador. Amén. Pero ahora, hermano, que tuvimos la oportunidad de servirle a Jesucristo, ahora sí miramos a quién le servíamos. Claro que sí. Pero antes yo no miraba que le servía a Satanás. Yo no miraba. A mí me decían, no, que tú eres del diablo. No, hombre, mentira, ni el diablo existe, ni nada. A mí me estás hablando de eso. Ni Dios existe, ni el diablo existe. Así hablaba yo, hermano. Porque Dios no me había despertado de esa muerte espiritual que yo tenía. Pero cuando me despertó y empecé a llorar, hermano Alberto, y que me di cuenta verdaderamente que sí le servía a Satanás y yo era un instrumento de Satanás, pero Dios fue el único que me despertó y me hizo ver lo que yo no miraba. Hermano, ¿a usted casi le sucedió casi lo mismo, no, Claro hermano? que sí, nos sucedió tal igual como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo, Que hermano? dijo, yo lo que hacía, lo hacía en mi ignorancia. Ignorancia. Yo creía que servía a Dios. Esa palabra Fíjese, está clave, hermano. Él estaba seguro que las cosas Amén. que hacía Estaba bien. eran agradables delante del Señor. Y él pensaba que se estaba aventando. Yo creía que servía a Dios, dijo Pablo. Amén. Y yo, pues cuando me atacaban así nomás, pues claro, yo me defendía con la palabra católico, porque es la única palabra que usa la persona. No, yo soy católico, pero la mayoría, me atrevo a decir que arriba del 90% está ignorante de las Sagradas Escrituras. Pero nomás usábamos la palabra católico, nomás para respaldarnos, para protegernos y seguir con nuestra maldad y con nuestra actitud podrida que vivimos por muchos años, que tuvimos la oportunidad de recibir el verdadero evangelio que resucita muertos, tanto físicos y espirituales, y a mí me resucitó espiritualmente, y ahora veo. Estaba ciego y ahora veo, estaba muerto y ahora estoy vivo en Cristo Jesús, y me da una gran satisfacción de saber ahora a quién sirvo. Ahora le sirvo al Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo que quieras añadir, hermano? Emanuel, Dios con nosotros, ¿Qué? contentos y alegres de que Dios nos haya dado la oportunidad de tener una nueva vida. Somos nuevas ¿Por qué? criaturas, hermano.
Porque totalmente, como dice en Amén. su palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Mas sin embargo, el Señor vino a darnos vida en abundancia. Amén. Y así como nos la dio a usted, pastor, y a mí, así se la quiere dar al pueblo que en esta tarde nos está escuchando. A todos los que nos están escuchando, a todos los que están escuchando. Amén. Por eso ahí en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo llamado a ser apóstol, una vez más, con esa palabra poderosa de llamado a ser apóstol Pablo. Dale, hermano. Gloria al Señor. Dice así, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, aleluya, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano. Hago la pausa menos arriba. Recuerda el título. ¿A quién le sirve? Pablo aquí lo está ejecutando, lo está remachando, lo está recalcando. Dice menos arriba en el verso 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él sabía a quién le estaba sirviendo, a Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, Alberto, a ser santos, llamados a ser santos. Danos ahí una pasadita, esa palabra tan tremenda, llamados a ser santos. ¿A qué te llamó Dios a ti y a mí, hermano? Me llamó a ser santo. ¿De cuál santo, hermano? Pero no de los que están colgados en las paredes. Aleluya. No de esos que amén, se le prenden veladoras. Amén, amén. No de esos que se le rezan. Amén. No. La palabra santo me enseña aleluya, estar fuera del pecado. Separados. Porque la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie podrá mirar al Señor. Entonces qué tremendo, hermano. Ser santo porque yo soy santo y habito entre los santos, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos ha hecho un llamado a todos los cristianos, hermanos, para separarnos de la maldad. Los que me conocieron en el barrio y que se acuerdan del Dino, así me decían a mí, pues conocieron a una persona diferente. Y ahora las personas que tengo la dicha de platicar con ellos, ven la diferencia de que yo ya no soy aquella persona que yo fui, aquel que maldecía, aquel que adulteraba, aquel que se peleaba, aquel que hacía. Y ese cambio lo hizo Jesucristo. Y no nomás me cambió de las cosas carnales, me perdonó mis pecados. Por eso es muy importante ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque si usted no recibe el perdón de sus pecados en vida, que usted lo pida con su boca. Que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser bautizado, amén. Pero que seas adulto, que tengas mayoría de edad. Que estés consciente de la decisión y a quién le quieres servir. Título de la enseñanza, ¿a quién le sirves? Cuando usted decide ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, usted está haciendo una decisión de servirle al Todopoderoso, a ese Alfa y ese Omega. Por eso ahí en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, separados de la maldad, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracias y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, de tal manera que nada nos falte de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, estoy viendo aquí, hermano Alberto, del 1 hasta el 9, repite Jesucristo y repite Jesucristo. ¿Se fijó en eso?
ahí está recalcando a quién le está sirviendo. ¿Quién eres, Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no sabía que iba persiguiendo a Jesucristo, porque él nunca conoció a Jesucristo. Dios se le manifestó y nomás oyó la voz, lo tumbó de aquella bestia, de lo que haya ido montado, lo tumbó a la tierra, y ahí le habló con una voz audible y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darle patadas a una lanza, a un aguijón, dura cosa. Entonces, pero se manifestó ese Jesucristo. Entonces aquí lo vuelve a repetir Pablo en 2, 3 ocasiones, pero qué hermoso. Ese Jesucristo nos demanda santidad, nos demanda separación, limpieza. Y esa limpieza la tenemos que hacer nosotros con la ayuda de Dios, Alberto. Dale, Alberto. Amén, claro, es correcto. El primer paso que usted tiene que dar es obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice: obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces, lo primero que debemos de hacer es obedecer al Señor. ¿Y qué nos pide el Señor? Si nos pide santidad, nos pide limpieza, purificación. Pero yo sé que muchas veces no vamos a poder lograr eso, pastor. No. ¿Por qué? Amén. Porque cuántas veces en nuestra vieja manera de vivir, Amén, lo intentamos, sí, amén, lo hermano. declaramos: no, ya no voy a hacer esto, no, ya no quiero hacer esto, no, ya no quiero practicar aquello, y volvíamos a hacerlo, Amén, porque no y teníamos volvíamos la a ayuda de hacerlo, Dios. y volvíamos Amén. y caíamos nuevamente. Mas sin embargo ahora ya no, ahora es diferente. Amén. Porque ahora la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Me arrebataste el texto. Entonces, hermano. si todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra fuerza, Amén. ya no es la fuerza mía, Amén. es la fuerza del Señor. Por eso no se nos debe de olvidar invocar ¿qué? El nombre, El que nombre. es sobre todo nombre. Amén. Por eso en el verso 10 vuelve a repetir ese nombre, hermano. Dice en el verso 10: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, si ahorita nos estamos contradiciendo usted y yo, pues no estamos hablando de la misma cosa. No, claro que no. Entonces, si yo creo en otro, como decir, en otro Dios, y el hermano cree en el Señor Jesucristo, y yo le menciono allá que otro, pues vamos a chocar, hermano. No, correcto. Va a ver, no. Correcto. Entonces, ¿cómo irán caminando dos en un camino si no se ponen de acuerdo? ¿No? Si no se ponen de acuerdo, van caminando y empiezan a discutir y cada quien para su lado. No, pues tú vete a tu lado y yo me voy al mío. Por eso la Biblia dice así: no pueden ir dos personas caminando si no están de acuerdo, porque va a haber discusión, va a haber alegatas. Por eso este verso 10 es muy importante. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, Alberto. Dale. Correcto, claro que sí. Tenemos que hablar un mismo lenguaje, y este lenguaje es el lenguaje divino del Señor Jesucristo. Mire, aquí como decía usted: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Otra vez, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. hermano, lo voy a cuestionar y usted también me puede cuestionar a mí, hermano. Aquí dice que en una sola misma mente. Hermano Alberto, ¿crees en el bautismo para el perdón de los pecados? Sí. ¿Crees en la llenura del Espíritu Santo por Sí. medio de la palabra? Sí, creo. ¿Crees, hermano, en la resurrección? Claro que sí. ¿Crees en que Dios va a juzgar a vivos y a muertos? Correcto. Hermano, ¿crees de que Dios verdaderamente resucita a los muertos? Sí. ¿Crees que Él mismo resucitó y Él mismo tuvo el poder para resucitar a Lázaro? Claro que sí. ¿Crees de que aquella prostituta, María Magdalena, conforme la palabra tiene un chorro de espíritus, los echó fuera y quedó libre? Y esa mujer siguió a Jesús hasta que el Señor se la llevó. Amén. ¿Lo Claro crees? que sí. Ahí está, que hablemos una misma cosa, que estemos de acuerdo. Si me quieres cuestionar en algo, pregúntame, hermano Alberto, que si creo en algo que puedo chocar. Entonces no debemos de chocar. Por eso aquí dice que debemos de hablar una misma cosa, hermanos.
Entonces, porque la palabra no se contradice, hermano Alberto. No. Lo que pasa es que la persona no le entiende, choca y la tuerce y quiere acomodarse. Deje que la palabra se interprete solita. La palabra se interpreta sola. Verso 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre nosotros contiendas. Fíjense, ahí están las discusiones ya, hermano. Quiere decir que cada uno de otro dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí, hermano, ahí está. O sea que si usted está de acuerdo en el bautismo en el nombre de Jesucristo, así debemos de llevarla. Entonces aquí está a Pablo exhortando a esos que se dividen solos y que quieren hacer problemas. Verso 12 y 13 una vez más. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, el hermano Apolo, yo soy de Cefas, el hermano Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso cuestiona? Tiene signo de pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermano, yo no morí por usted, hermano Alberto. No. Entonces, si usted ve algún error mío, ¿por qué te vas a retirar de la iglesia por un error que yo haya cometido? Si yo no fui crucificado por usted, yo no he derramado ni una gota de sangre por usted, ni por nadie. Entonces, ¿por qué? Muchos se retiran de la iglesia porque ven el error del pastor, el error del ministro, el error de la hermana y el error. Entonces quiere decir que usted no está poniendo los ojos en Cristo Jesús. En esta tarde usted debe de poner los ojos en el que le prometió resucitarlo, en el que le prometió perdonarle sus pecados, en quien te prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta que el Señor te recoja o te levante. A ese sírvale. A ver, Alberto, dale, por favor, dale. Es correcto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, o sea, que el apóstol Pablo se estaba dando cuenta que había división, que en esta iglesia ya había contienda. En Corintios. Que la mirada no estaba puesta en el Señor. Amén. Estaba puesto en Pablo, Apolo, en Apolo y en Cefas. Y había contienda y había discusión. Amén. Y no estaban pensando en una misma mente, como dice aquí. Estaban separados, hermano. Estaban separados. Y ahí los está exhortando. El apóstol Pablo, como llega y acomoda las cosas y le explica a cada uno de nosotros, ¿qué más quería que les dijera el apóstol Pablo? Qué claro está ahí. Cuando le dice, ¿acaso yo morí por ti? Amén, así, amén, amén. ¿Acaso fuiste bautizados en mi nombre? Ahí está, bien claro, hermano. Pero la palabra dice que, bueno, no la palabra, el viejo refrán dice que al buen entendedor, pocas palabras, hermano. Amén, hermano. Ahí los está exhortando directamente, los está haciendo recapacitar de sus malos pensamientos, porque para torcer las cosas somos bien buenos. No. Y luego le echamos la culpa, vuelvo a repetir, al pastor, al diácono, al fulano, al mangano, al hermano, a la hermana. Mire, si usted los ve mal a esos hermanos, ayúdeles, acérquese para ayudarlos. Extiéndale la mano de misericordia y rescátelos. Hágalos reflexionar de su error. Por eso Santiago dice que el que haga volver al pecador de su error, ¿qué dice Alberto? Cubrirá multitud de pecados y se salvará a sí mismo y también cubrirá los pecados de la persona que lo rescata. Amén. Entonces concéntrese. No lo pateo, no lo haga a un lado y menos se retire usted de la iglesia. No. Aprenda a poner los ojos en Jesucristo, como Pablo está exhortando a los hermanos. ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre mío, como dijo Pablo aquí? ¿En el nombre de Pablo? No, pues ellos sabían que no. Entonces los está agarrando y los está haciendo recapacitar. En esta tarde es lo que queremos hacer con usted. Que recapacite, que cuando vea los errores de los hermanos o de la iglesia o de quien sea, somos humanos. Y mientras que estemos en esta carne, nos va a ir una papa entera. Al mejor cocinero se le da una papa entera. Entonces, hermanos, pero ese hermano, yo necesito el apoyo. Yo necesito que el hermano me ayude a terminar mi carrera. Y que si algo cometo un error, él tiene el derecho de exhortarme y de decirme, paz de Cristo, hermano Romo.
¿A dónde anda? A ver, venga para acá. A ver, hermano Alberto, dime algo. Claro que sí. Dime algo. ¿O soy absoluto? No, por amor a ese hermano, por Amén. amor a esa alma. Échale la mano. Yo tengo que exhortar al hermano. Amén. Aunque sea líder, aunque sea No le hace, hermano, no pero si importa. anda haciendo chuecuras o anda haciendo cosas Amén. indebidas, yo tengo que exhortarlo. Amén. Y debe de hacerlo Claro. con toda la palabra y el Claro que sí. conocimiento de la Biblia. Por eso el que no hable conforme a la palabra del Señor es que no le ha amanecido. Usted háblele, pero con amor también. No quiera acercarse y sacar la espada y luego hacerlo picadillo. No. Dice que con misericordia se corrige al pecador. Con misericordia, Alberto. Dale. Amén, claro. O con hacha. No. No luego a destrozar a la persona. Lo malo que el ser humano no conoce la misericordia. Ahí está, la misma palabra lo dice, hermano. ¿Qué sería mejor para mí? Dijo el apóstol. Me es mejor el rey David proclamó unas palabras muy hermosas. Amén. Prefiero caer 1000 veces en las manos de Dios que en las manos del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no tiene misericordia. Porque no y conoce la piedad. la misericordia. Casi por nada, hermano. Verso 14. Doy gracias a Dios que de ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Fíjense, están contadas las personas que él había bautizado. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo está desde el 15 al 17. Compártenos algo, Alberto. Fíjate, aclara perfectamente el trabajo que Dios lo mandó a predicarle a los gentiles. Amén. El apóstol Pablo aquí vemos que se está bajando, o sea, no se está acomodando como, yo bauticé a Julano, bauticé a Sutano, a Mengano, no. Él sabe el trabajo que el Señor lo ha mandado a hacer, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Amén. Ahí lo está aclarando otra vez. De él no podían levantarle falso, porque él sabía lo que estaba haciendo. Amén, está consciente, hermano. Versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, póngale mucha atención, pastor, porque este versículo, está hermosísimo. Muchos lo pueden usar. No, yo no necesito bautizarme. Exactamente, sí. Lo pueden torcer, hermano. Claro. Y no es así. Tiene que ponerle atención bien a las palabras que se dicen aquí en la Biblia. Amén, hermano. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no haga vana la cruz de Cristo. Amén. Pero eso no quiere decir que usted no necesita bautizarse. Amén, correcto. Porque entonces la palabra se contradeciría. Amén, hermano. Perfecto. Amén, hermano. Así es. Si el bautismo es para recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, si usted no se bautiza, ¿qué quiere decir? Que no ha recibido. Que no va a recibir el perdón de sus pecados. No ha recibido el perdón de sus pecados, hermano. Entonces, la palabra no se contradice. La palabra va desde Génesis hasta Apocalipsis, enlazada todo. Y si hay un versículo o algo que no se enlaza, quiere decir algo está fallando. Algo está chocando, hermano. Correcto. La palabra no se debe de chocar desde Génesis hasta Apocalipsis. Debe de quedar en el mismo nivel. Ningún texto debe de contradecir al otro. De repente lo vas a mirar como que se contradice, pero si usted sigue leyendo, hay el texto y el contexto y te va a contestar la palabra. Por eso aquí en el verso 18 nos sigue contestando la palabra: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una vez más, Alberto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que con la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
por la locura de la predicación. A mí me lo han dicho muchas veces, estás loco. Por eso me gusta mucho una alabanza que se llama El Loco. Y yo le di mucha fuerza a esa alabanza en cuanto la recibí. Así se llama El Loco. Y muchos cristianos se han salvado por la locura de la cruz de Cristo. Aunque te digan loco, loca, usted ignórelos. Usted analice lo que ha recibido antes de que te mueras. Antes, haga una decisión. Como dice Romanos 9:10. Que si confesares con tu boca que Dios es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿O no, Alberto? Correcto. Con la boca se confiesa para salvación. Pero si usted se muere y no confiesa y no se bautiza y no recibe el perdón de los pecados, dice la Biblia, no digo yo, que no vas a estar escrito en el libro de la vida. Necesitamos estar escritos en el libro de la vida, pero necesitamos confesarlo con nuestra boca. Así como usted va y compra un carro y va y se compra lo que sea, usted lo pide, usted hace el trato. Así es esta salvación. Porque si a usted no le importa ser salvo de esta perversa generación, se va a quedar callado y se va a morir en sus delitos y pecados. Entonces, dice en San Juan, que va a haber un despertamiento. Unos van a despertar para vida eterna y otros van a despertar para condenación perpetua. Mire, van a despertar para condenación perpetua. ¿Cuáles? Los que ignoraron esta salvación, los que nunca quisieron nada con Jesucristo, los que nunca hicieron una decisión a quién le querían servir el resto de la vida que nos queda. Dale, Alberto, por favor. Vemos aquí en el versículo 19 donde nos habla y nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y cuestiona en el versículo 20, ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? Por eso la palabra nos habla muy hermoso y nos dice, gracias, Padre, que has escondido esto de los sabios y de los entendidos. Amén. Y nos los has revelado a estos mis pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Los que nos hemos humillado delante del Señor. Amén. A eso se nos ha revelado esta palabra. Porque la mayoría, muchos, pueden leer toda la Biblia, amén, pero no la pueden comprender. No. Dios les tapa el entendimiento. Dios les cega la vista, el entendimiento, y no viene esa revelación de parte de Dios. Porque esa gente piensa que la Biblia se ha de entender secularmente y no es así. No. Se tiene que entender espiritualmente porque esta palabra es espiritual. Y Dios le revela esta palabra a quien Él le quiere revelar. Por eso en el verso 20, Alberto, ¿qué dice? ¿Dónde está el sabio? Dale, ahí, hermano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, ¡santo!, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta ahí, hermano. Fíjate, te voy a repetir desde el 25, hermano. Porque lo insensato de Dios, mire qué palabra tan fuerte usa ahí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, nuestra vocación, nuestro llamamiento,
que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, aleluya, sino que lo necio, y era un necio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil, la basura, el 28 está terrible, y lo vil del mundo, y Señor Santo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, aleluya, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dale ahí el verso, tremenda palabra. Qué bonito habla. Qué palabra tan poderosa. Por eso el apóstol Pablo nos recita en una de sus epístolas, y yo, como siendo un abortivo. Amén, hermano, así lo dice. Fíjese, ¿en qué lugar se está poniendo el apóstol Pablo? En un desecho, hermano. Como un desecho, así es. Como algo inservible, algo que no tiene valor. Que ya no sirve para nada, hermano. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil. Entonces, ¿se imagina ese desecho, ese abortivo, la autoridad que tenía, pastor, cuando recibió al Señor en su vida? Cuando se le cayeron las escamas de sus ojos, como dice en la palabra. Amén. Cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y cómo Dios lo usó para avergonzar a aquellos que se sentían grandes. Oh, ya los reverendos. Sí, los reverendos, los acá. No, porque Dios a ese tipo de personas, Dios los mira de lejos. Amén. Al altivo, al soberbio. Y al vengativo. Dice que Dios lo mira de lejos. Aleluya. Hermano, este verso 28 me impacta, hermano, y me pega en las corvas, en los pies, en la cabeza, en todo el cuerpo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Por eso la gente cuando dice, no, pues, ¿que no te acuerdas cómo era el vino? ¿Que no te acuerdas cómo era Romo? Eso, exactamente. Y lo vil del mundo escogió Dios. Yo soy un escogido para honra y gloria de Dios, lo digo. Porque si no hubiera sido escogido, yo no estaría aquí sentado, ni el hermano Alberto tampoco. No. Ningún escogido, fíjese, ninguno puede predicar este evangelio, ninguno. Si eres escogido de parte de Dios, vas a entender la palabra fácil. La vas a entender, no va a chocar con ningún texto, porque Dios te está revelando la palabra. Gracias, Padre, que has escondido esto de los sabios y de los entendidos y se lo has revelado. Es una revelación. No es de que saliste del colegio, no es que aquel salió del colegio, va a entender todo. No, has escondido esto de los sabios y de los entendidos. Oh, el colegio, ¿no? Que yo vengo de Harvard. Pues yo vengo del barrio. Vale. ¿Usted dónde viene? ¿De cuál colegio salió? Para comprender la palabra, pues me refiero. Yo vengo de la calle, del vulgo. A mí me sacó el Señor de Barcelona, de Rochil. Ya somos dos, hermano. El Señor vino y me rescató y me dio una nueva oportunidad, me dio una vida. Y esa vida no la quiero desaprovechar. Amén. Esa vida la quiero aprovechar para hablarle a la gente, para hablarle a mis seres queridos, para hablarle a mis familiares, amigos. ¡Gloria a Dios! Y a todo aquel que abra su corazón. Amén. Para recibir la palabra y dar testimonio de la grandeza y del poder de Dios que ha tenido conmigo. Amén, ¿Para hermano? qué? Para yo poder hablarle al pueblo. Amén. Para que, como usted decía, pastor, la gente que me conoció, amén, mis amigos que me conocieron, la clase de calaña que yo era. Calaña, amén, amén. La clase de animal que cómo me comportaba, cómo trataba yo a las personas. Amén, amén. Y ahora el cambio, el giro que Dios hizo en mi vida, eso correcto, es lo que estamos compartiendo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijo al endemoniado ganadero,
Ve a tu casa y ve a tu parentela. Aleluya. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese hombre no sabía la palabra de Dios. No había leído la Biblia. ¿Qué iba a predicar? Él era la Biblia, hermano. Correcto. Amén, hermano. Por eso Pablo, hermano, cuando él reconocía que había dado el consentimiento para matar a Esteban. Él era un asesino. Lo apedrearon a Esteban, lo mataron y le dieron pedras hasta enterrarlo con las mismas piedras. Él dio el consentimiento. Le pusieron las ropas en los pies de un joven. Pablo era un joven en aquel entonces. Era joven, Saulo, y le pusieron los pies sobre Saulo de Tarso. Y él ya reconocía lo que él era, por eso él lo reconoce ahí en Timoteo y dice, pero lo que hice, lo hice por la ignorancia, porque yo creía que servía a Dios. ¿Usted cree que le está sirviendo a Dios? Hoy en esta tarde debe de hacer una decisión. Título de la enseñanza, ¿a quién le sirves? Con esta enseñanza, ¿estás recapacitando? ¿Estás entendiendo de que verdaderamente nosotros servimos una tradición, una costumbre nomás, pero no a Jesucristo? El que sigue a Jesucristo va a imitar los pasos de Jesucristo. Capítulo 12, hermano Alberto. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Otra vez Jesucristo. Y a este crucificado. ¡Santo! Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. ¡Aleluya! 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hasta ahí, hermano, te repito el 7 y el 8. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es lo que hablamos nosotros ahora, hermano? Más hablamos sabiduría de Dios. Todos los consejos, el 99% de los consejos que salen de mi boca están basados en la Biblia. Y esa sabiduría hay que meterla siempre, 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 porque esa sabiduría nos la dio Dios para exponerla y para corregir, para instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, a tiempo y fuera de tiempo, exhortar, a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier tiempo. Por eso, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman nomás. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las
con las que enseñan el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Del 10 al 13, hermano Alberto, está una bomba tremenda de una revelación divina que el ser humano no la puede alcanzar si Dios no está con esa persona. Dale, hermano. Correcto, pero como dice ahí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando nos habla y nos dice que nadie puede glorificar a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y nadie puede maldecir a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. De Satanás. Santo, aleluya, qué tremendo. Qué tremenda palabra. Por eso el verso 14, hermano, nos pega bien duro. Pero el hombre natural, en la versión antigua, dice el hombre animal. Mas el hombre animal no percibe, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Una vez más. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Cuestiona. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará? Mas nosotros, mire qué hermoso regalo nos da Dios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. A ver, Alberto. Mire qué hermoso. Mire qué regalazo nos dio el Señor, hermano. Qué bello está ahí, pero... Repítelo, hermano, por favor. Pero el hombre, dice el hombre natural, o sea, el hombre animal. No percibe las cosas que son del Espíritu. No lo puede entender, hermano. Por eso la gente se queda admirada, ¿sí? Pastor, cuando hablas. Cuando llegan, yo he visto visitantes que llegan a la iglesia y en veces cuando llega el Espíritu Santo y empieza a hablar en lengua, como que se quedan, y estos locos, se asustan, ¿y estos locos qué? Se asustan. ¿Qué pasó? ¿Qué? Amén. Y no lo entienden, por eso dice, amén. Pero el hombre natural, ¿no? O sea, el hombre que no conoce de Dios, el hombre carnal, que está vacío de no Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amén. Y de loco no nos bajan. Amén, hermano. Los cristianos estamos locos para todo. Y nuestro manicomio está en el tercer cielo. Gloria a Dios. Dale, aleluya. Hermano, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? Dios nos ha dado el privilegio de conocer la mente de Dios por medio de la palabra. Amén. Si usted lee la Biblia, está conociendo la mente de Dios. Cuando usted se proponga, se decida a leer la Biblia por primera vez, entonces vas a conocer a este Dios que estamos hablando nosotros. En el capítulo 3, hermano, para que nos alcance el tiempo, vamos a entrarle ahí, colaboradores de Dios. Hermano Alberto, a 1 Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. ¡Santo! Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Aleluya! Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Vuelve a lo mismo, hermano. ¿No soy carnales? Amén. Cuestiona, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén, aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta ahí, hermano. Repetiré el 5 hasta el 8. ¿Qué pues? O sea, ¿quién es Pablo? ¿O quién es Apolo?
servidores por medio de los cuales hemos creído. Y eso según que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, en el cual es Jesucristo. Verso 11, Alberto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí me hizo acordar de los mormones, hermano. Si usted un día tiene una Biblia de los mormones, fíjese en la pasta de amero adelante, dice otro fundamento de Jesucristo, otro evangelio de Jesucristo, otro. Y no hay otro, más hay uno. Pero para ellos se les apareció José Smith y les enseñó otro evangelio. Por eso Pablo exhorta y dice que si a nosotros o un ángel les enseñare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Por eso qué tremendo está este verso, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Lo vuelve a recalcar. Por eso el Señor nos dice, aleluya, edificados sobre el fundamento Amén. De los apóstoles y principales y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, ese es el fundamento, esa es la roca, la fundición para mantenerse, para estar de pie, pastor. No hay otro, la Biblia no enseña otro. Porque no hay otro fundamento. Que el hombre quiera inventar o quiera traer es muy diferente. Por eso el versículo que usted nos decía, aun si viene alguien, con otro fundamento o con otra predicación, sea maldito, sea anatema. En el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros? Una vez más el verso 16. ¿No sabes que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre nosotros se cree sabio de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro.
ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Dale, Alberto, en el nombre del Señor. Aleluya. No sabéis, dice el versículo 6, no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros. Si alguno destruyere el Aleluya. templo de Dios, Dios le destruirá a él también. ¿Y de qué manera cree usted que le está haciendo daño al templo de Dios? Santo. Bueno, siga fumando. Amén. Siga tomando. Siga maldiciendo. Sígase drogando. Siga robando. Adulterando, fornicando. Siga bailando. ¿Sabe qué va a pasar? Para el diablo. Va a llegar esa factura. Amén. Va a llegar el recibo. ¿Por qué? Va a llegar. Porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén, eso hermano. va a recoger. ¿Por qué llega el cáncer a nuestra vida? Amén. ¿Por qué llegan las úlceras a nuestro cuerpo? Amén. ¿Por qué? Porque estás maltratando, estás destruyendo el templo de Dios, que de es alguna manera nuestro cuerpo. Le hiciste daño. En el capítulo 4 vamos a abarcarlo, aunque no estaba en la enseñanza, vamos a abarcarlo lo más rapidito que se pueda. En el capítulo 4, verso 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, Alberto. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aleluya. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendas a no pensar más en lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 8. Ya estás saciado, ya estás rico, sin nosotros reinas, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Santo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta ahí, hermano. Le voy a repetir el 8 hasta el verso 10. Ya estamos saciados, ya estamos llenos, ya estamos ricos, si nosotros reináramos. Y ojalá reináramos, para que nosotros reinaremos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como lo último, como a sentenciados a muerte. Aleluya. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos y trabajamos con nuestras propias manos, no nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, o sea, nos levantan falsos y rogamos. Hemos venido a ser ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos. No he escrito esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 años, o sea, problemas en Cristo, no tendrán muchos padrastros, años quiere decir padrastro. Pues en Cristo Jesús yo soy engendrado por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que me imites. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a ustedes con vara o con amor y el espíritu de mansedumbre? Hermano Alberto, desde el 8 hasta adelante está lleno de una exhortación divina, y se está poniendo, por ejemplo, de todo lo que estaban padeciendo los hermanos. Cuando Dios nos llama a servir a Dios, como algunos me han dicho, no hombre, ¿te gusta la vida buena? Pues claro, ¿a quién no le va a gustar? A cualquiera le gusta la vida buena. Pero piensan que porque te conviertes al Evangelio, no, todo te va a caer de maravilla. Alberto. No, claro que no. Digo que todo va a caer de maravilla, todo. No es así. Aquí, Pablo está poniendo, por ejemplo, a él y a varios apóstoles, cómo les estaba yendo en feria. Y todo esto sirve para mejorar, para cambiar. Todas las pruebas que el ser humano recibe es para transformarlo, para reformarlo, para ser mejores, porque a Dios no le gusta como somos. Dios aborrece nuestra actitud, aborrece nuestra manera de ser, la aborrece. Dios me aborrecía a mí como yo era. Y ahora batallo con mi carne y me domino a mí mismo, porque ahora con ese poder que Dios me ha dado. Por eso en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a recibir ese poder? Para dominarnos a nosotros mismos primero, porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros. Entonces vino ese poder, me dominó a mí mismo, y ahora trato de sujetar esta carne, esta lengua, este deseo que está adentro, porque el hombre humano está adentro todavía, está ahí dormido, aplastado por el poder de la palabra. Por eso cuando la persona se sale de Cristo, despierta al viejo hombre, se levanta y entran 7 espíritus peores que el primero que tenía, y la sangre de Cristo. Por ahorita está dormido el de Alberto y el mío. A ver, Alberto, dinos algo. Es correcto, está amanateado, está amarrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo doblega a ese hombre que está aquí, ese hombre animal, ese hombre irracional, es el que está hablando aquí detrás de este micrófono. Amén, hermano. Pero ¿qué sucede? Que Dios le dio autoridad ahora. Esa autoridad no la tenía yo antes para sujetarme. Para sujetar mi lengua, mi boca, para refrenar mi hocico, porque antes tenía un hocicote tremendo. Igual que el mío, hermano. ¿Y qué sucedió? El Señor me dio esa autoridad, me dio ese poder. ¿Para qué? Para poder refrenarme, para cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Por eso viene el cambio. Por eso la gente se sorprende. La gente que nos conoció en el mundo, pastor, y que ahora nos conoce diferente. Amén. ¿Qué acaso aquel no era Alberto, el que andaba en las parrandas? Hacía esto y lo otro. El que robaba, el que insultaba, el que se andaba peleando con todo el mundo. ¿Qué no es el que trae la Biblia ahora? ¡Alábale, hermano! Sí, ese soy yo. Amén. ¿Y qué sucedió?
Pues me dejé guiar por el poder de Jesucristo. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, hijo mío Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, en espíritu y en pureza. No era. Ahora, hijo mío, porque era hijo en el evangelio, no hijo carnal, no. Ahora, hijo mío Timoteo, sí, vas a sufrir penalidades, Timoteo. Tú sufres penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo. Estamos enlistados en los escuadrones del Dios viviente para servirle. Por eso yo estoy bien consciente a quién le sirvo. Título de la enseñanza: ¿a quién le sirve usted? Usted puede estar adentro de la iglesia y puede tener una pata adentro de la iglesia y otra pata allá en el mundo. ¿Sí o no, Alberto? Es correcto, claro. Puede ser luz adentro y oscuridad en la calle, hermano. ¿Sí o no? Dinos algo. Claro, ya estamos por terminar. Claro que sí. La gente piensa, pastor, que con el simple hecho de ir a la iglesia, ya estuvo, ya cumplimos, no ya la tenemos hecha con el Señor. No es cierto, hermano. Y no, el Señor está mirando lo de adentro. Amén, hermano. El Señor está mirando tu corazón, tus pensamientos, está mirando lo que el hombre aleluya, no puede mirar, lo que nosotros no podemos ver, el Señor sí lo puede ver. Aleluya. No más que acuérdate que Dios no puede ser burlado. Templo Emanuel, Hechos 2:38, se despide una vez más y le agradece que usted le haya puesto atención a esta enseñanza. Los que van manejando, los que nos están viendo por Facebook, los que nos están viendo por el YouTube, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra te haya sacudido tu mente, tus sesos te los desacomode, te los ponga al revés. Esta palabra, por eso se llama el programa La Hora de Impacto. ¿Impactar qué? Vamos a impactar qué. Tu mente, tus pensamientos, tu actitud, tu manera de ser, para que reacomodes tu vida en la palabra, en el Evangelio. Que Dios los bendiga. Y si nos quieres acompañar, estamos en el 2012 Avenida J en Lubbock, Texas. Tenemos los servicios a la 1. Y ahí en el 1402, ahí en la calle Houston. ¿1402 o 1401? 1401, ya le anda cambiando la dirección al hermano Ricardo. En el 1401, en Leveland, Texas, está nuestro hermano Ricardo Treviño y su esposa. Ellos también tienen los servicios a la 1. Si los desean apoyar, allá está el templo número 2. Que Dios los bendiga y gracias por apoyarnos.